En la penumbra de las noches solitarias, donde cada minuto parece arrastrarse como una eternidad, David se perdía. La oscuridad era la única compañía que le quedaba, y el silencio, pesado como plomo, insistía en recordarle el vacío que cargaba dentro de sí. Las drogas se habían convertido en algo más que un vicio. Eran un refugio sombrío, una falsa protección contra los dolores que no conseguía enfrentar. Cada dosis, cada momento en el que escapaba de la realidad, parecía aliviar, por un instante, aquel abismo que lo consumía por dentro. Pero al mismo tiempo, David sentía cómo la vida se desvanecía, como arena entre sus dedos. El hombre que una vez conoció en el espejo ya no estaba allí. Sus ojos opacos, su piel cansada, solo reflejaban a un extraño, alguien perdido entre promesas de cambio que nunca cumplía. En algún lugar del pasado, había soñado con una vida diferente, pero ahora esos sueños eran fragmentos lejanos, casi inalcanzables, esparcidos a lo largo del camino de dolor que recorría sin rumbo. Mientras las horas se mezclaban y los días se convertían en una secuencia sin sentido, él se preguntaba, desde lo profundo de su pecho, si aún habría salvación. ¿Sería posible escapar de un laberinto de sombras tan denso, donde incluso la luz parecía lejana? David despertaba cada día con una promesa: hoy será el día en que todo cambiará. Pero bastaba con que el sol se pusiera para que aquella esperanza frágil se rompiera como un hilo desgastado. El vicio era una presencia implacable que lo arrastraba al mismo abismo de siempre, un pozo sin fondo donde cada recaída parecía enterrar lo más profundo. A su alrededor, la vida continuaba, pero él estaba atrapado, aislado del mundo real, distante de las personas que más le importaban. Su familia, aquellos que alguna vez fueron su fortaleza, ahora lo miraban con ojos cansados y preocupados, como si cada despedida pudiera ser la última. Amigos se fueron quedando en el camino, alejados por la desesperación de verlo hundirse cada vez más, sin saber cómo ayudarlo. El amor, que antes calentaba su corazón, ahora se mezclaba con el dolor, un dolor silencioso que ahogaba cualquier intento de acercarse. Por dentro, David sentía cómo las piezas de sí mismo se despedazaban. La culpa lo consumía con cada nuevo fracaso, transformando su autoimagen en fragmentos de una persona que apenas reconocía. Y así, día tras día, caminaba por el ciclo que lo destruía, una espiral en la que cada vuelta lo dejaba más frágil, más perdido. En el silencio, entre esas paredes solitarias, se preguntaba si aún existía, en algún lugar, la posibilidad de sentirse completo de nuevo. En medio del caos interno y el vacío que parecía no tener fin, algo comenzó a cambiar. Fue como un susurro suave, casi imperceptible, proveniente de un lugar profundo, donde David creía que nada más podía llegar. Una sensación nueva, diferente de las promesas vacías en las que él mismo ya no creía. Era algo más fuerte, como si alguien lo llamara de vuelta a la vida. Ese llamado no venía de afuera, sino de lo más profundo de su alma, un toque invisible que reavivaba la esperanza donde solo quedaban cenizas. Ese sentimiento, casi como una invitación silenciosa, plantaba en él la idea de que tal vez, solo tal vez, existiera una salida, una dirección diferente a seguir. Era una chispa tímida, pero palpitante, y por un breve instante sintió que no estaba completamente solo en aquella oscuridad. Algo, o alguien, parecía estar ahí, susurrando una promesa de rescate. Con el corazón aún herido y el miedo acumulado de toda una vida, David comenzó a buscar una respuesta, intentando dar forma a esa nueva sensación que se infiltraba entre sus dudas. No sabía cómo, ni a dónde lo llevaría, pero había una tenue llama que se encendía dentro de él, una esperanza que insistía en sobrevivir. En un instante de pura rendición, David se arrodilló, dejando caer sobre el suelo todo el peso de una vida perdida. Las palabras que salieron de su boca eran simples, sin adornos,
pero cargadas de la sinceridad de un alma exhausta. Señor, si estás ahí, escúchame. No puedo hacerlo solo. Sácame de aquí. Y en ese momento, se dio cuenta de que no era una oración cualquiera. Era un grito de auxilio, un clamor que desgarraba el velo de su oscuridad. El silencio a su alrededor parecía calmarse, como si el propio aire contuviera el aliento. Por primera vez, sintió que su dolor no resonaba en el vacío, sino que era acogido, como si alguien estuviera allí, escuchando cada palabra, sintiendo cada lágrima. Una paz inesperada lo envolvía, no la paz de quien ya ha vencido, sino la paz de quien, por primera vez, se permitió ser encontrado. En esa entrega, David abandonó la necesidad de controlar, permitiendo que Cristo entrara en las áreas más oscuras de su ser, en aquellas donde nunca había dejado que nadie llegara. Era un salto de fe, un salto al desconocido, pero también era un alivio profundo, como si finalmente pudiera soltar las cadenas que lo mantenían atado. Allí, solo, pero al mismo tiempo acogido por algo más grande que él, David encontró una fuerza nueva para empezar la lucha por su libertad. Los primeros días fueron una mezcla de dolor y renacimiento. Cada mañana traía una nueva batalla, pero ahora había algo diferente. David ya no estaba luchando solo. En medio de la dificultad, encontró una fuerza que parecía venir de un lugar profundo, un lugar donde antes solo había vacío. La Biblia, antes un libro desconocido y distante, se convirtió en su refugio, como si cada versículo fuera una cuerda firme, extendida para sacarlo del pozo donde había vivido tanto tiempo. Las palabras de las Escrituras comenzaron a echar raíces en su corazón, y cada oración se transformaba en una conversación íntima, un diálogo sincero con alguien que lo entendía sin juzgarlo. Paso a paso, día tras día, él percibía que las cadenas que lo ataban al pasado se iban deshaciendo lentamente. La antigua necesidad de las drogas aún susurraba en momentos de debilidad, pero ahora sentía que tenía un refugio seguro, una roca firme, en la cual apoyarse. Fue en esta nueva jornada de fe que empezó a redescubrir quién era. La lucha contra el vicio se convirtió también en una lucha por restaurar su propia identidad. David ya no se definía por su pasado, ni por el peso de sus errores. En Cristo, encontraba una nueva oportunidad, una nueva verdad. En cada caída, había una mano que lo levantaba. En cada paso, una presencia que lo alentaba a seguir adelante. Con el pasar de los días, algo extraordinario comenzó a suceder. David ya no luchaba solo por sobrevivir. Ahora, su alma ansiaba un propósito mayor. La fe, que antes era su única ancla en medio de la desesperación, se convirtió en un faro que iluminaba cada parte de su vida. Donde antes solo había heridas abiertas, ahora florecían señales de sanación y renovación. David descubría que lo que realmente lo definía no era el dolor que cargaba, sino la transformación que vivía con cada nuevo amanecer. Ahora, al mirar a su alrededor, David veía a las personas de manera diferente, con una compasión y empatía nacidas de su propia experiencia de caída y redención. Sus antiguos sueños, que antes parecían lejanos, comenzaron a tomar forma, pero con un nuevo sentido. Servir, inspirar, tender la mano a aquellos que aún estaban perdidos en las sombras que él mismo había conocido también. La historia que David construía en Cristo lo transformaba en un testimonio viviente, una prueba de que la fe puede rescatar hasta las vidas más destrozadas. David comprendía que su caminar no era solo sobre él, sino sobre todos aquellos que algún día lo verían en busca de esperanza. El dolor, antes una carga, ahora era el suelo donde florecía su propósito. David renacía, guiado por un amor que iba más allá de la comprensión, viviendo no solo para sí mismo, sino para la gloria de aquel que lo rescató. Hoy, David camina como un faro en medio de la oscuridad, una prueba viva de que hasta los abismos más profundos pueden convertirse en puentes hacia una nueva vida. El hombre que antes se escondía en las sombras,
Ahora brilla con una luz que no es solo suya, sino que refleja la gracia que lo salvó. Lleva consigo las cicatrices de su pasado, pero ya no son marcas de derrota, son símbolos de victoria, testigos silenciosos de una lucha ganada, no por la fuerza humana, sino por la fe que lo sostuvo. Cada paso que da es un mensaje de esperanza para quienes aún están encadenados, un recordatorio de que, en Cristo, nadie está perdido sin remedio. Sabe que su historia no es solo sobre él, sino sobre todos aquellos que algún día cruzarán su camino, buscando una chispa de esperanza en sus propias batallas. Se convierte, así, en un puente de misericordia, una voz que resuena con la promesa de que siempre hay un nuevo comienzo para quienes se permiten ser encontrados. Y mientras avanza, David lleva consigo una misión: tender la mano, compartir su camino, mostrar que la libertad verdadera no llega sin luchas, pero viene acompañada de un amor que jamás abandona. Él no solo vive, él da testimonio, inspira, muestra que hasta el corazón más perdido puede, algún día, encontrar el camino de regreso a casa.